Isaías 60 dice que la luz, levántate y resplandece, porque la luz ha llegado y en medio de estas densas tinieblas será vista tu gloria. Bienvenidos sean, hermanos amados, también ahí del canal del ministerio. Los bendecimos en este momento, a usted, a su familia, y gracias a Dios porque usted participa de esta enseñanza de hoy. Bien, hermanos amados, hoy vamos a estar compartiendo, continuamos con nuestra serie, la manifestación de los hijos de Dios. Esta es la parte 5 y en esta parte 5 tenemos un tema, el remanente escogido por gracia y permanentes en la verdad. Y como ya hace un par de domingos atrás, el Espíritu nos ha venido enseñando el capítulo 2 del libro de Joel. Y ya hemos visto la parte 1, la parte 2, y hoy vamos a ver la parte 3. Y dentro de esta parte 3, como que se añade una parte 1, una parte 3.1 y una parte 3.2. Pero sé que usted tiene la inteligencia del Padre y está entendiendo seguramente. En esta parte 3.1 vamos a estar viendo el Señor derrama su espíritu. Vamos a entender, hermanos amados, realmente qué está ocurriendo con el Espíritu de Dios en estos días, qué está haciendo y qué va a hacer. Vamos a leer nuestro pasaje de fundamento. Permítame hacer aquí. Vamos a leer el libro de los Romanos, capítulo 8, versículos del 17 al 24. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Jesús, el Mesías, para que si somos afligidos con Él, también seamos glorificados juntamente con Él. Vamos a estar enseñando en otra parte, seguramente puede ser la 6, que es este tema de afligidos con Él, ¿no? Que indudablemente no es cualquier aflicción. 18. Porque considero que las aflicciones del tiempo actual no son comparables a la gloria que ha de ser manifestada en nosotros. Porque toda la creación está confiada y expectante por la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a lo que es vano. Aquí debemos entender como creación a la humanidad, al ser humano. Dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sometió. En la esperanza de que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que todas las criaturas gimen y sufren dolores de parto hasta hoy. Y no solo ellas, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos dentro de nosotros mismos y aguardamos la adopción para la redención de nuestros cuerpos. Porque por la esperanza vivimos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque sí la vemos,
¿para qué la esperamos? El remanente escogido por gracia y permanentes en la verdad, estamos caminando a ser parte de esa manifestación de los hijos de Dios cuando descienda de Dios como parte de la nueva Jerusalén celestial. ¿Por qué digo como parte? Porque la nueva Jerusalén celestial también va a estar integrada por aquellos siervos de la fe del antiguo pacto, desde Abraham, indudablemente que, que creyeron en la fe de Abraham. Y también aquellos que desde el primer derramamiento del Espíritu Santo, ese Pentecostés que hubo ahí en Jerusalén y que se extendió solamente al mundo de ese momento. Pero hoy vamos a entender que se ha extendido mucho más grande. Permítame un ratito ver acá un tema. Ok. Siempre debemos tener muy presente que Israel es el reloj profético de Dios y tiene un efecto sobre las naciones. Eso ya lo hemos dicho, que está ocurriendo desde aquel día en que Israel fue reconocida como Estado, ese viernes 14 de mayo de 1948. Y cuando ocurre un evento en Israel, sucede en las naciones de Occidente una reacción. Eventos que pueden ser similares o que tienen una conexión directa con Israel, como la conexión directa que hoy vamos a ver en el caso de la enseñanza de hoy. El apóstol Juan, como ya hemos tratado en los domingos pasados dentro de esta serie, el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, los 7 primeros versículos, nos dice el momento de la manifestación de los hijos de Dios. Hoy no viene ocurriendo. Podríamos decir que primero tiene que acabar este mundo. Tienen que haber nuevos cielos, tienen que haber nueva tierra. Y recién ocurrirá la manifestación de los hijos de Dios, que es la nueva Jerusalén, que Dios las va a preparar como novia para su esposo. No se confunda con la novia del Cordero. Ya hemos dicho que la novia del Cordero, dentro de los detalles que dimos tanto el año 2022 como el 2023 y también recientemente en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, está muy claro que la novia del Cordero viene a ser la Jerusalén celestial, que es parte del árbol de olivo. Y nosotros los gentiles somos los invitados que formamos parte de ese árbol de olivo. Recuerde, somos los invitados. Y para ser invitado, un invitado en cualquier reunión tiene que tener un pase. ¿Cuál es el pase para el invitado de un gentil? Eso es lo que hemos estado viendo y lo que seguiremos viendo. Ya hemos tratado la parte 1 de este tema, remanentes, los remanentes escogidos por gracia y permanentes en la verdad. En la parte 1 hemos visto lo referente a lo que debemos entender cuándo es el día del Señor. El día del Señor no podemos asignarle a cualquier evento.
hay un evento que las escrituras, tanto la escritura como el evangelio, nos dicen. Y habla con más detalle cuando el apóstol Juan en Apocalipsis 16 habla de una batalla de Armagedón donde es reunida todas las naciones alrededor de Jerusalén. ¿A fin de qué? De destruirla. Pero al final hay un caballo blanco, el ejército de Dios, ¿no? Comandadas por el comandante en jefe Jesús, el Mesías. Él es el que en la batalla de Armagedón y su ejército celestial destruye en la batalla de Armagedón. ¿Y qué resulta allí? Que tanto la bestia salvaje, es decir, el hombre de pecado o el anticristo, como se conoce aquí en Occidente, y el falso profeta son capturados y lanzados al lago de fuego y azufre. También hemos visto ya la parte 2, donde se habla cuál es la recompensa de volverse a Dios. ¿Cuál es la que Dios nos permite tener como recompensa al volvernos a Él? Es decir, cuando tenemos la obediencia a los mandamientos de Dios. Y cuando decimos los mandamientos, no solamente debemos entender los 10 mandamientos, tenemos que entender lo que nos dijo allí Jesús nuestro Mesías en Mateo 5:17, que Él no había venido, y siempre lo repito porque tiene que quedar establecido, y sobre todo que el Espíritu Santo les permita entender más todavía, de repente más lo que Él me puede dar, y usted lo entienda y nos los comparta también. Él dijo que no había venido a quitar, no había venido a abolir la ley ni a los profetas, sino a cumplirla. Es decir, en el poder del Espíritu Santo, hoy tenemos que entender la ley y los profetas. Porque en el Evangelio que compartieron tanto Jesús el Mesías en su primera venida y el Evangelio que compartieron sus apóstoles en el mundo de ese tiempo, ahí hay mandamientos y les debemos obediencia. Esto, indudablemente, cuando lo entendemos en cómo el hebreo lo entiende, no como el de Occidente lo entiende, sino como el hebreo lo entiende. ¿Por qué? Porque las escrituras, el Evangelio, fue escrita por hebreos. Y no podemos entender ni la escritura ni el Evangelio como occidentales. Hay diferencias. Entonces, esa obediencia a los mandamientos de Dios nos permite ingresar a la lluvia temprana que ya ha iniciado en Israel. Desde Israel, indudablemente tiene un efecto en Occidente, porque Israel es el reloj profético. Y todo evento que sucede en Israel, en este caso de la lluvia temprana y lo que hoy enseñaremos, corresponde una conexión directa a Israel. Hemos dicho que el motivo central del capítulo 2 de Joel, y vamos a leerlo, Joel 2, busque, fuera tan amable. Versículo 32. Y entonces, todo aquel que invoque, esta palabra invocar significa despertar. Alguien que despierta y sale de las tradiciones, sale de la religión, sale de la doctrina de hombre y sale de la ciencia humana para entender a Dios. Dice, todo aquel que invoque, todo aquel que despierte de lo que acabo de mencionar, porque invocar en el hebreo significa despertar. Dice, cuando
invoque, dice, el nombre de Yahweh, será salvo. Cuando salga de todas esas situaciones. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá un remanente salvo. Como ha dicho Yahweh a los redimidos, a quienes Yahweh ha llamado. Esto no solo está sucediendo en Israel, sino también en Occidente. Es una conexión directa en el tema de las lluvias. Entonces ahora vamos a ver esta parte 3, ¿no? Sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Pero esto lo vamos a dar en dos partes. La primera parte de hoy es el Señor derrama su Espíritu. Sí, ¿sobre quiénes va a derramar su Espíritu? Sobre quienes está llegando primeramente la lluvia temprana. Esa lluvia ligera que dura poco tiempo, que en Israel está sensibilizando a los judíos, a los israelitas, a fin que conozcan verdaderamente a Jesús el Mesías. Después que nos volvemos a Dios, hay una ciencia de Dios que se activa en aquel que se vuelve. Porque el judío mesiánico de hoy, el que ya está en la lluvia temprana y que hoy a través de sus enseñanzas imparte esa lluvia temprana, te activa para poder seguir entendiendo más. Ellos entienden por ciencia, por la ciencia de Dios, dice, entender las escrituras y el evangelio como un hebreo debe entenderlo y enseñarlo. Hebreo. No dice uno de Occidente, un hebreo. Y es allí donde, conociendo más a Dios, podemos, como dijimos hace un rato, en ese poder del Espíritu Santo, poder entender la ley. No la letra, sino la ley. Esa Torá que se llama en Israel, pero entenderla con el Espíritu. ¿A fin de qué? De quitar todo judaísmo, como hoy existe en Israel. Pero hay, gracias a la lluvia temprana que ya está comenzando en Israel, verdaderos judíos mesiánicos. Ya no judaizan, sino están extendiendo correctamente las escrituras y el evangelio del rey. Porque son hebreos y entienden y nos imparten. No nos imparten todo lo que uno comparte con ustedes, sino que nos activa esa ciencia de Dios para poder compartir a ustedes. Vamos a leer Joel capítulo 2, versículo 27. Hoy hay muchos ministerios que dicen que ya empezó el derramamiento del Espíritu Santo. Bueno, no. Vamos a entender cuándo realmente va a ocurrir el mayor derramamiento del Espíritu Santo en esta humanidad de hoy, en esta última hora de los días postreros. Joel 2, versículo 27.
Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel. Yo soy Yahweh su Dios y no hay más fuera de mí. Y aquí viene algo que Dios te permita entenderlo, hermano. Y mi pueblo nunca más será puesto en oprobio. Y mi pueblo nunca más será puesto en oprobio, es decir, nunca más será burlado, nunca más será puesto en ofensa. Hay un pueblo que va a descender de Dios, como dijimos hace un rato. Hay un pueblo que Dios la va a preparar como una novia que se prepara para su esposo. Y está hablando justamente de la Jerusalén celestial que desciende de él. Es a partir de ahí que ese pueblo nunca más será sometido a burla ni oprobio, porque es el pueblo ideal de Dios. Ahí ya no habrá Jerusalén espiritual, ni ramas silvestres, ni árbol de olivo. Solamente habrá la Jerusalén celestial, la Jerusalén ideal. Y esto también está hablando de un remanente escogido por gracia que permanecen en la fe. Un pueblo que Dios está buscando y está derramando ya la lluvia temprana para que sean parte de esa nueva Jerusalén celestial. Y como ya dijimos, esa nueva Jerusalén celestial serán aquellos que por la fe de Abraham creyeron en el antiguo pacto y cuando vino el primer Pentecostés, ese derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén y fue impartida al mundo de ese momento. Hoy estamos agosto 2024. Desde Israel se está impartiendo a Occidente la primera lluvia temprana. Se está sensibilizando los corazones, se está haciendo entender que es la ciencia de Dios, está haciendo que algunos por el momento dejen las tradiciones, dejen la religiosidad, dejen el judaísmo, dejen las doctrinas de hombre y dejen la ciencia humana para conocer a Dios. Quiero decirte, amado hermano, que ha iniciado el derramamiento del Espíritu Santo más grande en la última hora de los días postreros. Y usted me dirá, ¿y los avivamientos que hubo en las naciones? Conocemos hoy que muchas naciones tuvieron un avivamiento. Sí, Dios dando muestras que Él gobierna su reino aquí en la tierra. Y lamentablemente ese despertar que Él envió, muchos lo enmarcaron y comenzaron de ahí a hacer doctrinas, denominaciones y muchas cosas más. Y no cumplieron el propósito para el cual fue asignado esos avivamientos. Pero estamos en esta última hora de los días postreros. Vamos a ver el derramamiento más grande, mucho más grande del que ocurrió en el primer Pentecostés. Porque en ese primer Pentecostés fue para el mundo de ese tiempo, aún chico al día de hoy. Por lo tanto, este gran derramamiento está por ocurrir
en esta última hora de los días postreros en la cual vivimos. Vamos al libro de Joel. Joel capítulo 2, versículos del 28 hasta el 32. Prácticamente ahí termina el capítulo 2 de Joel. Joel 2, versículo 28 en adelante. Sucederá después de esto. ¿Después de qué? Después que los israelitas, después que aquí en Occidente, por el momento, algunos que se vuelvan a Dios, regresen a Dios y empiecen a conocer a Dios con la ciencia de Dios. Dice, después de esto, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Carne, en el hebreo se entiende como cuerpo, como grupo. Y este grupo, ¿quién es? Un remanente. Hay un remanente, dice en Jeremías 23, que él está buscando para pastorearles. Él mismo está buscando ese remanente. Hemos enseñado ya en los temas anteriores dentro de esta serie con más amplitud, con más detalle, este tema. Y dice, de ese remanente, sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. Aún sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto, hermanos amados, a veces muchas enseñanzas han habido que ya está sucediendo, sucedió. Hermano amado, está por suceder recién. Nunca antes sucedió Joel 2:28. Y en estos dos versículos que vienen va a ser justamente la parte 2 de esta parte 3 del derramamiento del Espíritu, que lo trataremos el próximo domingo. 30 dice, realizaré prodigios en los cielos y en la tierra sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día de Yahweh. Ya hemos visto en la primera parte cuál es ese día de Yahweh. Ese día de Yahweh, hermano amado, ocurre en el segundo evento de Mateo 24. ¿Cuál es el segundo evento de Mateo 24? El juicio de Dios. Cuando ya no están aquellos del versículo 28 y 29 de Joel. ¿Me entendió? Día de Yahweh grande y terrible. Entonces, todo aquel que invoque, todo aquel que despierte, y vuelvo, que despierte del judaísmo, de las tradiciones, de la religiosidad, de las doctrinas de hombre y de la ciencia humana para conocer a Dios, todo aquel que despierte, todo aquel que invoque, dice el nombre de Yahweh, será salvo. Es decir, que se vuelva a Dios, que sea parte de ese remanente que Dios viene buscando. Esas son las ovejas que Dios está buscando en estos días. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá un remanente salvo, como ha dicho Yahweh a los redimidos, a quienes Yahweh ha llamado. Si ocurre en Israel hoy, por ser el reloj profético de Dios, hay una conexión directa con Occidente. Aquí en Occidente también habrá y ha comenzado ya a haber un remanente salvo. Aleluya.
El profeta Isaías profetizó ese derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a buscar Isaías 44. Isaías 44. Y busque usted el versículo 3. Isaías 44, versículo 3. Porque pondré aguas en el lugar seco y torrentes en la tierra seca. Está hablando de las lluvias. Mi espíritu derramaré sobre tu descendencia y mis bendiciones sobre tus hijos. Joel lo amplificó más después. En la tierra de Israel, hoy, Dios ha iniciado ya la lluvia temprana. El Espíritu de Dios, hermanos amados, está sensibilizando a los israelitas y está levantando verdaderos judíos mesiánicos. ¿Por qué digo verdaderos judíos mesiánicos? Porque hoy existen, lamentablemente, no solamente aquí en Occidente, sino también en el mismo Israel, judíos llamados mesiánicos, pero practican el judaísmo. Y usted los va a ver con sus vestimentas ahí en los cultos. Oran por las banderas de Israel, declaran una serie de decretos de oración, pero en los púlpitos no hay activación por Israel. No hay activación. No están haciendo que la persona vuelva a Dios. Y como reloj profético, indudablemente Israel, que ya verdaderos judíos mesiánicos, remanentes escogidos de Dios, están haciendo volver a los israelitas a volverse a Dios. Dice Joel que el derramamiento del Espíritu Santo será sobre toda carne. Carne en el hebreo significa grupo, cuerpo y género. ¿Cuál es el género de Dios en estos días? Es un remanente que Él está escogiendo. Son sus ovejas que Él está escogiendo. Y este remanente escogido de Dios va a vivir 3 momentos o 3 lluvias. Primero, hay una lluvia que ya se está comenzando a vivir desde Israel en conexión directa con Occidente. Esta lluvia temprana es el inicio de verdaderamente entender con la ciencia de Dios qué es volverse a Dios, que ya lo hemos dicho en varios domingos anteriores dentro de esta serie. Volverse a Dios tiene que ver con volvernos a las Escrituras y al Evangelio, según como un hebreo lo interpreta, porque un hebreo escribió las Escrituras y el Evangelio. Y es así que esta lluvia temprana ha sensibilizado ya a algunos en Israel y a algunos aquí en Occidente. Y esas son como que las primicias de las ovejas remanentes que Dios mismo está buscando. Porque Él es mismo. Nadie se puede asignar soy un remanente. Tienen que haber evidencias,
de que realmente se ha vuelto a Dios según como el hebreo interpreta las escrituras y el evangelio. La ciencia de Dios ha iniciado su avance, está avanzando la ciencia de Dios. O sea, el cómo conocer verdaderamente a Dios. No podremos llamarle Padre si no le conocemos. Ni tampoco puedo llamar Padre a alguien porque a mí me plació conocerle de esa manera. Este remanente, escogido por gracia, por la lluvia temprana, están permaneciendo en la verdad. Y es lo que Dios está buscando. Son ovejas, son hijos de Dios, si quiero ser más explícito, hijos de Dios. Ya les he dicho cuál es el proceso para llegar a ser hijos de Dios. Porque cuando el Dios dice ovejas, está hablando de hijos. Y primero hay que llegar a ser hijo. Pero hoy, como ya hemos dicho, el mismo Daniel profetizó en Daniel 12:1 que no todos los hijos del pueblo de Dios serán libertados. Quiere decir que hay un remanente. ¿Por qué? Porque esos hijos de Dios salieron de la tradición, salieron del judaísmo, salieron de la doctrina de hombre, salieron de la religiosidad, salieron de la ciencia humana para conocer a Dios. Y se activaron este remanente escogido por Dios en la ciencia de Dios que está avanzando. Aleluya, hermano. Que siga avanzando la ciencia de Dios. Que la lluvia temprana, hermano amado, sensibilice a más hijos de Dios. En Israel hay 3 lluvias tempranas. Ok, hemos hablado de dos, de la lluvia temprana y de la lluvia tardía, la hemos enseñado anteriormente en qué consiste cada uno. Después de la lluvia temprana, viene la lluvia torrencial. La lluvia torrencial se da en la época de invierno. Ya en estas semanas, Israel está en otoño, ya ingresará muy pronto a la lluvia torrencial. Esta lluvia torrencial es después de la lluvia temprana, porque la lluvia temprana se da en el tiempo de otoño. Y esta lluvia torrencial, físicamente, es para regar los campos que se han sembrado. O sea, para que los granos, para que las semillas empiecen a crecer. Para eso es la lluvia torrencial. Ahora escuchen. La lluvia torrencial, cuando se inicie aquí en la humanidad, la lluvia torrencial del Espíritu Santo desde Israel conectará a Occidente. Esa lluvia torrencial tiene un fin, que el Evangelio sea predicado en todas las naciones. Y no es el Evangelio que hoy se entiende. ¿Cuál es el Evangelio? Que este remanente escogido por gracia y que permanecen en la verdad predicarán el Evangelio. ¿Qué Evangelio? Esto lo venimos diciendo desde el año 2022 cuando enseñamos el libro de Apocalipsis. Busque usted Mateo 24. Búsquelo.
Porque para proclamar ese evangelio se necesita una lluvia torrencial, un derramamiento del Espíritu Santo más grande después del primer Pentecostés. Mateo 24, versículos del 12 al 14. Y a causa del aumento de la maldad, se enfriará el amor de muchos, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, se proclamará este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Esta humanidad de hoy, que se encuentra en la última hora de los días postreros, tiene que conocer cuál evangelio del reino, lo que profetizó Jesús el Mesías en Mateo 24. Eso lo hemos enseñado con tanto detalle, pero hoy solamente vamos a decirle cuáles son ese evangelio del reino. Cuando la lluvia torrencial, cuando ese derramamiento del Espíritu Santo más grande después del Pentecostés sea proclamado en todo el mundo. Tiene que proclamarse los 2 eventos que Jesús el Mesías profetizó. El mundo de hoy sabrá, no habrá nación que lo ignore, que habrá una gran tribulación y que habrá el gran juicio de Dios. Todas las naciones conocerán de ella. Todas. Estamos muy cerca a ese derramamiento grande del Espíritu Santo sobre esta humanidad. Y es el remanente escogido por gracia de Dios que lo proclamará a fin que se cumpla Mateo 24 en cuanto a proclamar el evangelio del reino en todas las naciones. El mundo tiene que conocer los 2 grandes eventos antes del fin. Antes del fin, el mundo tiene que conocer esos 2 grandes eventos por el que pasará esta humanidad: la tribulación y el gran juicio de Dios. Después de eso viene la lluvia tardía. Sí, la lluvia tardía. Y hemos dicho que la lluvia tardía en lo físico, allá en Israel, es para que maduren los productos. Es decir, después de esa proclamación, indudablemente habrán nuevos hijos de Dios que lleguen a ser hijos de Dios. Y va a ser un momento de maduración. Va a ser un momento en que el remanente escogido en la lluvia temprana madurará a estos nuevos hijos de Dios, o hijos de Dios que volvieron a Dios, que dejaron todas las cosas que ya le dije, ¿no? Tradición, judaísmo, religiosidad, doctrinas de hombre y la ciencia humana para entender a Dios. Todos aquellos que dejaron eso serán madurados. Vamos a una parábola de la cizaña y el trigo también para poder entender este momento del porqué de la maduración. ¿Por qué el remanente escogido por gracia y que permanecen en la verdad por qué tienen que ser madurados? Ahí vamos. Vamos a Mateo 13, versículos
Tome nota del 36 al 43. Mateo 13, versículos del 36 al 43. Más antes, Jesús les había compartido a las multitudes sobre la parábola del trigo y la cizaña. Pero cuando sus discípulos llegaron juntamente con Jesús a la casa donde estaban, se le acercaron, dice, sus discípulos diciendo: dinos el significado de la parábola de la cizaña y del campo. Y respondiendo él les dijo: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, lo que ya hemos dicho sobre la lluvia torrencial. Hay que regar los campos sembrados, ¿no? Hay que regar con el evangelio del reino en todas las naciones. Todas las naciones tienen que saber de los dos grandes eventos que Jesús profetizó. Nadie podrá decir en ese momento: no sabía, no lo sabía. Lo conocerá. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. ¿De qué reino? Del reino de Dios en la tierra. No es el reino del cielo, ¿no? Creo que eso ya es explicado. Si no, hermanos amados, tomen su apunte ahí. O hermano, vea usted, si usted me escribe, le puedo dar la prédica donde diferenciamos qué es reino del cielo y qué es el reino de Dios. Entonces, la buena semilla son los hijos del reino, o sea, son los que son buscados por Dios aquí en la tierra. Y ese es su reino. La buena y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que lo siembra es Satanás. La cosecha es el fin del mundo y los ángeles son los cosechadores. Una vez con la lluvia torrencial, después viene la lluvia tardía para madurar a esos hijos, ¿no? Que permanecen en la verdad. Viene la cosecha antes que este mundo termine. Viene, por tanto, así como la cizaña es cortada para quemarla en el fuego, así será en el fin del mundo. Cuando el Hijo del Hombre mandara a sus ángeles, y escogerán de su reino a todos los que han sido tropiezo y a todos los que hacen iniquidad. Cuando aquí habla de reino, no está hablando. Por eso sería muy bueno que, hermano amado, de casas de restauración, vayan, vean, cuando enseñamos la diferencia entre el reino del cielo y el reino de Dios, ¿no? Todo es reino, todo este mundo está en el gobierno de Dios, en el control de Dios. Por lo tanto, es un reino, porque hay un rey que está gobernando, que tiene el control de todo. A eso se refiere aquí cuando habla, versículo 41, cuando el Hijo del Hombre mandara a sus ángeles y escogerán de su reino, de todo aquello que él gobierna, que tiene su control en este mundo, a todos los que han sido de tropiezo. Esto de tropiezo, hermano amado, es justamente cuando un hijo de Dios es llevado al judaísmo, cuando un hijo de Dios es llevado a la doctrina de hombre, cuando un hijo de hombre es llevado a la religión, cuando un hijo de Dios es llevado a conocer a Dios con la ciencia humana, cuando un hijo de Dios es llevado a la tradición, es porque alguien le hizo tropezar.
y a todos los que hacen iniquidad, es decir, ya gente que nunca quiso volverse a Dios. 42. Y los arrojarán al horno de fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Aquí sí una aclaración, en el reino de su Padre. ¿Cuál es el reino de nuestro Padre Celestial? El reino del cielo, o lo que hoy se conoce como el tercer reino, ¿no? El tercer cielo, ¿no? Primer cielo es las nubes, segundo cielo es el espacio negro, y el tercer cielo donde está el trono de Dios. La cosecha que se habla aquí en Mateo 13, en esta parábola, explicada por Jesús el Mesías, la cosecha es el fin del mundo. Y los ángeles, dice, son los cosechadores. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de ese momento en que Jesús viniendo en las nubes, ¿no? Y tomará a los que son suyos. O es el arrebato, como se conoce aquí en Occidente. Antes que inicie el fin de este mundo. Antes que inicie el segundo evento de Mateo 24, el gran juicio de Dios. Vamos a ver lo que dice Mateo 24. Mateo 24 habla justamente algo de esta parábola que Jesús enseñó. Mateo 24, vamos a leer 2 versículos, el 30 y el 31. Búsquelo. Búsquelo. Le doy este espacio. A ver, a ver. Mateo 24, versículos del 30 al 31. En ese tiempo aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces harán duelo todas las razas de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en nubes del cielo con poder y gran gloria. Y aquí vienen los ángeles cosechadores de la parábola que hemos visto anteriormente. Y enviará a sus ángeles con gran trompeta, y ellos reunirán a sus escogidos de los 4 vientos, es decir, de oriente y de occidente, desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso se llama el momento en que somos tomados por el Señor. La lluvia tardía, hermanos amados, es el momento final de la preparación de los hijos de Dios. Vamos a leer un par de pasajes y con esto termino. Mateo 24, versículo 13. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Hermano amado, las recientes noticias que están ocurriendo en este momento en Israel, espero usted tenga información, pero les comenté lo que había sucedido en ese viernes 13. Usted sabrá que Europa, a pesar de sus líderes en cada país europeo, hay un líder principal a nivel de Comunidad Económica Europea.
Y el ministro de Relaciones Exteriores de la Unidad Europea, o sea, de todo el compendio de las naciones de Europa, había reunido, como les dije, fue una reunión donde trajo a la Liga Árabe Europea, perdón, a la Liga Árabe Unida y a un grupo que convoca a países islámicos. Y presentaron ellos a la ONU un documento que ya ha sido prácticamente como aprobado antes de su reunión del 26 de septiembre. Esta semana que viene hay una reunión en la ONU. Y es lamentable donde se reconoce esa propuesta que ha presentado este grupo. Es un grupo europeo islámico, que ya sabemos, como les expliqué la vez anterior, prácticamente está funcionando o ha comenzado ya a funcionar con más celeridad el brazo político del Cuarto Reino, que como sabemos ya en detalle se descubrió que saldrán de la Liga Árabe estas 10 naciones o los 10 cuernos que profetizó el libro de Daniel. Y que el apóstol Juan nos amplificó mucho en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, 16. Entonces, la ONU ya determinó y le ha dado plazo de 1 año a Israel a fin de que cese toda invasión, según la ONU, a, a Gaza. Y prácticamente quieren dividir a Jerusalén en dos partes, ¿no? Una parte en Palestina y la otra parte que va a corresponder a Israel. Y este fin de semana, entre viernes y sábado, hubo una reacción de parte de Israel y otra reacción por parte de el grupo Hezbollah, que está al norte de Israel. Y usted sabrá, pues sabe ya, espero, si no, tome nota. Hezbollah es un grupo terrorista de Irán. Su financiamiento es el narcotráfico. Por muchos años seguramente se ha ignorado que prácticamente tanto el narcotráfico que se moviliza en Bolivia tiene la protección del ejército de Hezbollah. Y en ese apoyo le cobra millones de dólares que van justamente para mantener ese ejército. Y también tiene apoyo de Irán. Este grupo terrorista está siendo pues lanzado entre viernes y sábado, ya no solamente misiles chicos, sino misiles de alcance medio, que llegaron inclusive hasta Haifa, que está muy cerca de Belén, una tierra que no habían llegado antes. Pero gracias a Dios, usted sabe que Israel tiene actualmente una habilidad en la ciencia de la defensa que Dios les da, porque es Dios, es el único país que tiene en el mundo dos maneras de destruir esos misiles que llegan, ¿no? Y justamente veía, ¿no? El viernes casi por la noche y ayer sábado también,
cómo esa cúpula de hierro destruía estos misiles que son más o menos, pesan 1 tonelada, ¿no? Imagínense usted, 1 tonelada. Pero, ¿cómo es la mano de Dios que esos misiles llegaban en zonas desérticas? No llegaban a las ciudades, ¿no? Porque Haifa es una ciudad, ahí hay población. Pero indudablemente Dios sigue protegiendo a su pueblo. Y les comentaba hace algunos domingos que en Israel los tiempos se van a complicar. Pero como les comenté al principio, al comenzar esta enseñanza, el profeta Isaías dijo en Isaías 60, levántate y resplandece, porque tu luz ha llegado y la gloria de Dios se verá, aún en medio de densas tinieblas como hoy vemos. Y la gloria de Dios, dice, será vista en ti. Hay un remanente escogido por gracia que permanecemos en la verdad, que perseveraremos hasta el fin, a fin de ser salvos. Gracias a Dios y a la lluvia tardía que ya ha comenzado en Israel y que está afectando directamente a Occidente ya en algunos hijos de Dios. Y entonces todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Y entonces todo aquel que deje el judaísmo, que deje la religiosidad, que deje la doctrina de hombre, que deje el conocimiento humano para conocer a Dios, el que deje las doctrinas del hombre, será salvo. Porque en el monte de Sión, es decir, en Jerusalén, en Israel y en Jerusalén, hoy hay un remanente salvo que está comenzando a ser luz para las naciones de Occidente. Como ha dicho Yahweh, a los redimidos, a quienes Yahweh ha llamado. Espero haberlos bendecido, hermanos del canal del ministerio. Doy muchas gracias a Dios realmente por ello y seguiremos bendiciéndoles en la próxima reunión del próximo domingo. Shalom para ustedes, hermanos.